Señores, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche y como anunciamos, conversamos o vamos a conversar con el importante dirigente del PLD, el doctor Julio Horton, quien además es vocero de la campaña presidencial del doctor Leonel Fernández. Buenas noches, doctor Horton, bienvenido. Buenas noches, estimados amigos, Giovanni y Junior Espinosa. Gracias por invitarme a este prestigioso programa una vez más. Vamos a encender la pregunta con algo que ocurrió el fin de semana, doctor Horton. Es una actividad que realizaron varios dirigentes en la provincia de Azua, encabezada por el senador del PLD en esta demarcación, varios diputados, donde pues encendieron la antorcha de la reelección del presidente Danilo Medina en esta importante provincia, pues y hoy han comenzado a salir las reacciones precisamente de dirigentes adepto al equipo del doctor Leonel Fernández. ¿Cuál es la opinión, la lectura que tiene Julio Horton para esta actividad en apoyo a la repostulación del presidente Danilo Medina? No, mire, esa actividad yo vi en las redes sociales, vi algo. Realmente los compañeros tienen derecho a mantener la esperanza, no así atentar contra la democracia en la República Dominicana. Entonces, eso no es más que mantener la expectativa para que los dirigentes, ante el ascenso demoledor de la candidatura del doctor Leonel Fernández en toda la geografía nacional y en la sesional del exterior, es algo, lo que está sucediendo. Mire, ni siquiera en el 2004 Leonel Fernández tenía tanta fuerza como tiene hoy en día. A cualquier provincia, municipio, circunscripción que usted va y las actividades de Leonel Fernández están siendo abarrotadas masivamente de dirigentes, de personas que nunca han militado, de partidos aliados, de dirigentes comunitarios importantes. O sea, entonces yo entiendo que esa actividad de esos compañeros de la provincia de Azua se enmarca dentro de lo que es mantener la expectativa y la esperanza que nunca se puede perder. Pero, por otro lado, lo que hemos visto es una sociedad que después de 4 o 5 días del discurso ante la Asamblea Nacional del presidente Medina, con la evaluación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y fundamentalmente de la magistrada doctora Miriam Germán, hemos visto ante el atropello que se cometió contra su persona y a una trayectoria de vida y de ejercicio de administración de la justicia de 42 años, toda la sociedad se ha puesto del lado de la defensa de la dignidad, pero sobre todo de la defensa de la institucionalidad del país. Porque lo que está sucediendo es que muchos jueces de primera instancia, jueces de instrucción, jueces de paz, se preguntan, oye, ¿y si eso es una magistrada de la Suprema Corte de Justicia de 42 años de carrera que se ve, yo como abogado de 22 años así le digo, la doctora Miriam Germán la magistrada Miriam Germán es el rostro de la justicia en la República Dominicana? Usted mencionará a Miriam Germán en cualquier tribunal, en cualquier provincia, decir no, representa el decoro, representa la ética, la moral y sobre todo la aplicación de justicia, ni a favor ni en contra de ningún sector, nunca a favor de la ley. Entonces, una magistrada que con 42 años nadie en este país puede señalarle en ningún caso. Entonces, obviamente, ante lo que ha sucedido, la sociedad, incluyendo actores fundamentales, los propios voceros y del equipo de voceros del gobierno, han salido a defender a Miriam Germán. Entonces, ¿por qué? Ha salido a defenderla el PRM, el Partido Reformista, todos los partidos, el del PLD, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. He visto a Cristina Lizardo, la senadora de la provincia de Santo Domingo. O sea, ¿y qué te indica eso? Primero, que la sociedad dominicana ha madurado.
ha madurado, que tenemos una sociedad más crítica, que tenemos una sociedad que no va a permitir bajo ningún concepto violaciones a las leyes y que no va a permitir violaciones a la Constitución de la República. Porque si eso sucede con los miembros de una miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que la sociedad se empantalona y dice, bueno, ya eso tiene una semana en primer rating, las mediciones que se han hecho tienen un 95% a favor de Miriam Germán y en contra de los actores fundamentales que han tomado, que cometieron ese error y ese atropello. Indica a ti que cualquier cosa que haga el gobierno o los legisladores de reformar la Constitución para permitir una reelección, van a tener una sociedad de frente. Toda la sociedad de frente. Y eso no le conviene a ningún gobierno, ningún mandatario. Y por eso yo digo, Danilo Medina, que es un político sabio, sabe que no hay condiciones institucionales para provocar una segunda reforma para permitir la reelección. Entonces, esos compañeros de Asua, yo entiendo que mantener la expectativa. Entonces, eso son cosas aisladas para mí. Ahora, decisión política, no va a introducirse una propuesta de modificación de reforma constitucional porque no hay condiciones políticas, no están los votos, la oposición ha rectificado y ratificado que está en contra de cualquier reforma constitucional. El presidente Fernández lo ha reiterado en múltiples ocasiones de que está del lado de la defensa de la democracia, defensa de la Constitución y defensa de la institucionalidad del país. Entonces, me parece que por ahí anda el tema y pienso que el PLD ya, y lo vimos, bueno, el día pasado que estuve en este programa, teníamos un debate de que si el tema de la reelección se iba a someter en el comité político. Exacto. Y recuerda que yo le dije, no, ese tema no se va a someter. ¿No sucedió así? No, el comité político tenía 5 meses que no se reunía. ¿Y se reunió para qué? Para adecuar los estatutos del PLD a la ley de partido político y la ley del régimen electoral y para trabajar ya en el montaje de las primarias que están al doblar de la esquina. Claro. Porque estas primarias son presidenciales, congresuales y municipales. Una primaria compleja. No, y sobre todo va a incidir internamente en el liderazgo del partido, sí, en la base media y alta. Así es. Porque usted está eligiendo regidores, diputados, son alcaldes, líderes, senadores. Son líderes. Son liderazgos que están ahí, que quieren ser candidatos. Y fíjate, nosotros, el sector de Leonel Fernández, nosotros tenemos más de 10,000 precandidatos en el país entero, del sector de nosotros. Y toda esa gente están buscando votos en la provincia y el municipio, en sus respectivas comunidades. Entonces, eso ha provocado una dinamización el partido se ha dinamizado con todas esas candidaturas. Y ni decir con la candidatura sombrilla, que es la candidatura del presidente Fernández, que cada día es más contundente. Y ahora el hombre se puso los guantes en Miami. Ahí lo vi con Maguire. ¿Quién es que está? Con Claudio Marrero, doble campeón mundial. Ya, así es. Julio, pero vamos a asumir que convencen al presidente Danilo Medina. Yo digo convencen porque yo soy de los que todavía creo que el presidente, con ese olfato político que tiene, no va a intentar buscar una repostulación por las implicaciones que eso puede tener. Pero supongamos que lo convencen y que él decida dar el triple salto mortal nuevamente y le anuncia al país que en nombre del sacrificio por la patria va a enfrentar lo que haya que enfrentar y se postula. En esas condiciones, ¿cuáles son las perspectivas del proceso de primaria a nivel presidencial? ¿Estarían dispuestas las fuerzas del leonelismo al interior del partido de acudir a un proceso
de primaria enfrentando al licenciado Danilo Medina en su condición también de presidente de la República? ¿Cuál es el escenario que se puede presentar en esa situación? Mire, es que el escenario de una eventual reforma constitucional es un recorrido largo. Es largo. ¿No es tan largo? Sí, es largo. No. ¿Sabe por qué es largo? Porque recuerde que en el 2015 hubo un acuerdo que suscribieron la totalidad de los miembros del comité político para evitar la división del PLD. Ese acuerdo fue impugnado ante el Tribunal Superior Electoral en 2 ocasiones. La última, hace 15 días, una sentencia que el compañero Melanio recurrió, demanda en nulidad de ese acuerdo, y ya hay 2 sentencias dictadas por ese tribunal, con autoridad de la cosa definitivamente juzgada, que sientan un precedente constitucional inclusive, que ya se le impone al comité político y a todos los suscribientes de ese acuerdo como decisión jurisdiccional que hay que respetar y darle cumplimiento. O sea, el acuerdo fue validado por el tribunal. Entonces, en términos jurídicos, aquí tenemos una sentencia ya que adquirió la autoridad de la cosa definitivamente juzgada con respecto a ese acuerdo que llegó el comité político, que estableció, bueno, vamos a permitir una reelección y nunca más. Entonces, salvar esa, habría un conflicto jurídico, primero, que hay que solucionar en los tribunales. Después, entonces, hay que llevar eso al comité político, al comité central y al Congreso del partido que fue quien aprobó ese acuerdo para revocarlo. Hubo un congreso donde Danilo juró por Dios, fue en el pleno congreso del partido. ¿Fue el congreso? Sí, ahí fue que Danilo ¿Fue la Medina. convención que lo proclamó ya formalmente? No, fue ahí que Danilo juró por Dios. Bueno, en el congreso fue el término del congreso que lo proclamó. El congreso terminó con la proclamación de Danilo, del presidente. Y ahí fue entonces que él juró por Dios que esa era su última reelección presidencial. Sí, así fue. El Congreso terminó con la proclamación del candidato. Creo que el mecanismo... Aprobar las resoluciones. Hay un mecanismo. Sí, se aprobaron las resoluciones, se aprobó el acuerdo, llegado por el comité político, se sometió y se aprobó por ese Congreso del partido, sí, que es la máxima autoridad según los estatutos del partido, y el presidente ante esa situación, bueno, ya me aprobó la máxima autoridad. ¿Está por encima del comité político? Está por encima del comité político y el comité central también. Sí, pero... Entonces, ¿qué resulta? Tendría que llevarse entonces esa propuesta a esos estamentos primero, al Congreso, y luego entonces al Congreso Nacional a ver si tienen los votos. Y entonces, ¿qué pasa? Que el sector de Leonel Fernández ha planteado al país de forma categórica que nosotros vamos a estar del lado de la defensa de la constitucionalidad hasta el final. Sí, entonces, ahí vendría entonces una crisis de gobernabilidad en el país. Entonces, usted se imagina el riesgo. Un país que ha estado estable, que los actores económicos confían en la República Dominicana, que los empresarios... 20 años de estabilidad. No, Julio, perderíamos la estabilidad social, política y económica. Pero vamos, es parte del riesgo del triple salto mortal. Vamos a suponer que se esté dispuesto a correr y ese segundo, riesgo, por último, una división del Partido de la Liberación Dominicana. Todo eso, la pregunta es, ante esa posibilidad... que implicaría una derrota electoral del PLD. Los partidos divididos no ganan elecciones. Bien, entonces hay algo que parece que está claro, que el doctor Leonel Fernández, bajo cualquier circunstancia, será candidato... No, será el defensor de la democracia, de la constitucionalidad y obviamente el candidato del PLD. Vamos a poner que será candidato. Sí. Porque en el escenario que estamos planteando, que quizás somos de los pocos que creemos que no se va a dar, la mayoría... No, yo me inscribo en ese escenario de que el presidente va.
Así es. Por todas las señales que dicen que ha dado. Pero vamos a suponer que sí, que tienen razón. La pregunta es, Leonel, porque acuérdate lo siguiente, entonces lo que tú me explicaste es un compromiso interno. Los legisladores que están activando eso, y tú sabes que muchos de los filmes del presidente Fernández y muchos de los filmes del PRM, Abinader y del Partido Hipólito. Reformista, el presidente sabe cómo manejar esa firmeza. Sabe cómo manejarla. Lo votan del partido y, como eso ocurriría antes de la convención, lo llevan a otro partido como candidato. Eso no sería un problema si quieren ser candidatos. El tema está... Pierden sus curules. ¿Eh? Pierden sus curules. No. Muy bien, pero van a ser candidatos. Pero lo que te digo es, supongámonos que sí, porque estamos teniendo un ejercicio de ciencia ficción. Antes del día 7 de junio, porque para mí esa es fecha importante, porque el día 7 de junio tienen que estar definidos todos los precandidatos. Sí, así es. El presidente el día 6 anuncia que va a ser candidato. Eso es que yo quiero saber. La fuerza de Leonel van a competir el 6 de octubre con la el fuerza de presidente. Leonel Perdón, sí. señor Horto, denle un permisito para Sí. irnos a una pequeña pausa. pausa. Sí. Bueno, Y con el permiso de los amigos televidentes, vamos a una pausa, conversamos con el doctor Julio Horton, importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y vocero de la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Vamos a la pausa y luego de la pausa contestaremos esta pregunta formulada por Junior Espinosa. Continuamos con Cerrando la Noche y dejamos una pregunta que reiteramos en el aire al doctor Horton en relación a si el presidente, el doctor Leonel Fernández, está dispuesto a medirse el día 6 del mes de octubre en una convención para pelear por la candidatura presidencial con el actual presidente de la República. Es que, te reitero, es que el presidente Fernández va a ir a un proceso con quienes tienen calidad jurídica para presentarse. Hay una prohibición constitucional que le impide al presidente Pero es Medina. vencible, Julio. No, es que mire, una reforma constitucional sacaría al PLD del poder, porque divide las fuerzas políticas hegemónicas, las dos fuerzas políticas hegemónicas la dividen en dos. Pero no es la reforma constitucional. Divide la sociedad. Lo que puede dividir al PLD es... Bueno, la una reforma repostulación. del presidente de turno. Pero Claro, perdón Julio, ¿esa reforma no sí. implicaría o también una reelección de los diputados, alcaldes y senadores? No, en lo absoluto. Porque tenemos una ley de partido político que obliga a someter al escrutinio a todas las candidaturas y que los partidos políticos se pueden reservar hasta un 20% como máximo. Entonces, de 32 senadurías, tú le calculas cuánto es el 20% y no pasan de 6 senadores. 6 senadurías. De 178 diputados más 5 diputados nacionales, tú le calculas cuánto es el 20% y se pueden reservar 30 diputaciones. Exacto. De 158 alcaldías, se pueden reservar unas 45 alcaldías más o menos. Entonces, el resto hay que cumplir con la ley y sea quien sea el candidato, hay que hacer un proceso y una primaria. Eso es lo que dice la ley de partido político, hay que cumplir con la ley. Entonces, con respecto a la candidatura presidencial, van a competir en las primarias quienes estén habilitados primero constitucionalmente y quienes sean aprobados por el Comité Central del PLD, que siempre ha sido así. Los estatutos contemplan de que el Comité Central, bueno, pues valida a los precandidatos. En consecuencia, los compañeros que pasen en ese sedazo, bueno, pues competirán con el Turpen y el futuro triunfador, no solamente de la primaria, sino de las elecciones. Leonel cuenta con 2 millones de votos ya y no ha arrancado la candidatura oficialmente. Bueno, pero sea un chin flexible y ahí abre la posibilidad de que tú, los que piensan como tú, yo,
estemos equivocados y que los otros tengan razón y que efectivamente se inscriba el presidente. Pero es que está prohibido, usted no puede inscribir una candidatura que la Constitución se lo prohíbe. Pero si la modifican, porque estamos en el Senado que se Es que modifique. para llegar a la modificación, el camino es largo, tortuoso, pedregoso, hay vidrios, hay bombas atómicas. También. Para llegar a ese camino, al final, yo fui asambleísta de la reforma constitucional Del 10. del 10 y Leonel tenía casi la mayoría absoluta y tuvo que firmar un pacto con el PRD, el pacto de las corbatas azules, para finalmente se aprobara la reforma y no fracasara. Hubo una sesión, yo recuerdo como ahora. No, para rehabilitarse, porque no No, fue... no, para rehabilitarse Claro. no, porque esa constitución fue una constitución que duramos casi los 4 años consultando todos los sectores de la vida nacional. Es que era más Julio, pero amplia. Él terminaba, Era más amplia. Él terminaba en el 12 y no podía ser jamás candidato si no se hace ese pacto de las corbatas azules. Entonces, No, él no hizo no ningún neces- sacrificio. No, él bueno. se ganó la posibilidad de ir y volver. Es la famosa reelección interrumpida con 4 Pero el años. hecho, periodo de que, cívico, el hecho claro. de que se gane la posibilidad de volver en un futuro, pero no de presentarse siendo el presidente de la República, que ahí es que está el pecado. Exacto, No, siendo está muy actualmente bien. Siendo presidente de la República, Está muy bien. utilizando lo que significa la figura del primer mandatario, ¿verdad? No, y acuérdate Y que también en ese beneficiándose. entonces estaban los famosos ingenieros constitucionalistas Bueno, que los decían... ingenieros que Leonel podía presentarse. Yo siempre claro. le dije a esos ingenieros Igual que que estaban ahora. errados. ¿Tú entiendes? Igual que ahora, que hay administrativos constitucionalistas ahora. Sí, pero también con la diferencia de que una de las voces que hoy dice que el presidente puede, ayer decía que Leonel no podía. Sí, así es. O sea, Bueno, la gente tiene la posibilidad de cambiar. Ten cuidado Sí, que hay personas que sí. tú no la puedes señalar aquí, Juni, porque han perdido toda la credibilidad. Yo Han no la han hablaba perdido de- toda. ciertamente. Han sí, perdido toda, hay personas que lamentablemente. han perdido toda la credibilidad. Y menos de los, No, pero últimos, ese es un y hecho- menos de los últimos incidentes Sí. que han ocurrido. No, pero Han ese es, perdido todo. ese es un hecho cierto. Sí. Y es normal que la gente cambie de parecer, eso no Sí. es un pecado. Sí, pero lo cierto es que en el PLD yo empiezo a ver inclusive que son señales importantes. La reunión del comité político fue una reunión bastante donde reinó la concordia. El presidente Fernández le entregó a cada miembro del comité político su reciente publicación, Ideas en Conflicto, que hace una semana y pico acaba de publicar. A cada miembro del comité político le hizo un obsequio de ese libro y se aprobó una decisión importante que el compañero secretario general, luego de una rueda de prensa, bueno, informó al país de que el comité político había aprobado que en las primarias el padrón que se iba a utilizar era el de la Junta Central Electoral, pero iba a ser semiabierto, que había que excluir a los militantes de los que están en los padrones de los demás partidos. Entonces esa es una decisión importante porque eso blinda el proceso del PLD y de que ningún diputado, ningún senador, ningún alcalde va a perder una convención o van a incidir electores que pertenecen a otro partido para elegir un regidor, un diputado, un alcalde o un senador. Entonces eso Pero es una importante. pregunta ahí. Entonces ustedes van a suministrar, me imagino, su padrón. a la Claro, Junta claro. Central Electoral. Sí. Cada partido. Y ya no estaríamos hablando de un proceso de primaria abiertas. Bueno, semiabierta, porque entonces cuando usted segrega, usted elimina los padrones de los demás partidos de oposición, entonces usted se queda con el universo y los que usted inscribió también. Ya no es con el padrón de la Junta No, que están no, planteando. no, así es. Es un padrón semiabierto, porque hay que excluir a los miembros de los demás partidos de oposición. Bueno, sí, porque dijo el presidente que todavía hay gente que está muerta así en el padrón del PLD, hay Sí, jueces exacto, activos. que hay siguen jueces el padrón del activos, sí, PLD. entonces esos padrones hay que limpiarlos, Ya. entonces es una tarea de la Junta Central Electoral y ya el comité político resolutó en ese sentido. Pero Entonces, escuché voces de algunos de los precandidatos del PLD que eso es contrario a lo que se resolutó en la reunión de los 30 segundos del Sí. comité central. no, ellos al parecer están equivocados, Rado, porque el consenso que se había llegado
era eso, de que el padrón, por ejemplo, del Partido Reformista, del PRM, al momento de solicitar la primaria, bueno, pues había que excluirlo, porque obviamente no pueden ir a votar la convención, a la primaria del PLD. Es obvio. Eso se cae de la mata. Claro. Eso se cae de la mata. Entonces, aquí lo que se está pretendiendo es transparencia para elegir todos los candidatos, porque no es solamente la candidatura presidencial. Te reitero. Y una pregunta, Julio, ¿tienen tiempo los partidos bueno, tiempo no, tendrán la voluntad de elaborar un padrón a sinceridad? Bueno, en el caso yo he visto principal partido de oposición que han dicho y tienen su padrón de casi aproximadamente de 400,000 y pico de miembros, y ese será el padrón que va a entregar a la Junta Central Electoral. Recuerde que ahora también el proceso va a ser, el voto va a ser electrónico y el conteo va a ser electrónico también. Entonces, eso le va a dar mucha transparencia al proceso, y ahora con las ayudas de la tecnología, eso se entrega en un CD, la Junta en media hora hace el cruce e imprime los padrones y determina y limpia inmediatamente. Eso se hace en 1 hora, el cruce. Ya. Y se lo entregan a los partidos y ahí cada candidato va a tener su padrón. Y una pregunta, en ese escenario, ese 1.000.000 de firmas y pico que tiene Casi 2 millones. Eso casi 2 millones de Sí, firmas. de votos. O sea, No, porque esas firmas no, son votos. Yo digo firmas. Bueno, eso es voto, porque porque mira qué pasa, Junior. el voto es el día 20 de mayo cuando Pero se es un emite. voto anticipado, vamos a llamarlo. Cuando se emite, Es ese un es el voto, voto. voto anticipado. Pero vamos a suponer, si Sí, son sí, votos, sí. esas personas están dispuestas, para ayudar al doctor Leonel Fernández, a afiliarse en el padrón del PLD para poder votar en la convención. No, porque no se requiere afiliarse en el padrón del PLD para poder votar en la convención. Pero eso es lo que están Esas personas planteando. están dispuestas, no, esas personas están dispuestas, primero a votar por Leonel Fernández bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia. ¿Escuchaste bien? Sí. Bajo cualquier circunstancia. Por Leonel Sí, Leonel ha Fernández. dicho eso, Esos ya. son votos de Leonel Fernández. Ya. Y esa gente firma en señal de aceptación, da su teléfono, cédula, dirección, celular, teléfono de su residencia, sus cuentas de redes sociales, todo eso tenemos. Pero se le Eso pierde va- la cédula a esa gente también. ¿Eh? Se le pierde la cédula el día de las elecciones. No, pero recuerda que nosotros tenemos una estructura por circunscripción, por provincia, municipio, por barrio, y los dirigentes conocen en cada localidad, bueno, a las personas que hay inscrito. Eso está así. No, lo que Entonces- me refiero es, ustedes han planteado a la Junta depurar, y la Junta creo que está impedida de excluir personas del padrón. Creo que está impedida de hacerlo. No. Por lo que se supone que serán ustedes que tendrán que suministrarle un padrón a la Junta Central Electoral. Claro, el ustedes- PLD, donde sí. la intención sea, por eso es que va a ser semiabierta, Sí. que voten los militantes Sí. Y los simpatizantes. que han manifestado La, Sí. la y que simpatía. están ahí. Que No están tiene que ser ahí. miembro En del el padrón. PLD, Sí, no tiene no. que ser miembro del PLD. No, pero tienen Lo que que no estar- pueden estar inscritos en otro partido. Lo que no Tienen puede que- estar inscrito en otro partido, Exacto. eso sí. Por eso, pero para Eso eso sí. tendrán ustedes que presentarle su padrón, porque Sí. en el de la Junta no se dice en qué partido tú estás afiliado. No, pero cuando la Junta, tú entregas un padrón y la Por Junta eso. hace, y el otro partido entrega su padrón, la Junta hace el cruce y le dice, bueno, estos son los del PLD, estos son los del PRM, Partido Reformista, ¿verdad? Entonces, quedan estos 2 millones de personas. Esto no está en ningún partido. El PLD puede, entonces le entregan al PLD, aparte lo del padrón del PLD, esos 2 millones de ciudadanos que están en ese padrón, que tienen capacidad para votar, que no están en ningún partido. Entonces por eso se llama semiabierta. Pero es un problema también porque va a haber una fila. Porque Sí. es una sola fila. No, es para una elección todo. anticipada prácticamente. Es una sola fila para todos. Es una elecciones Y el voto anticipadas. sigue siendo secreto. Entonces, mire qué resulta. La oposición Es un cayó en un problema. gancho. Porque imaginémonos por un segundo, Leonel obtiene 1.800.000, casi 2 millones de votos en esa primaria. Que va a ser así, no me cabe la menor duda. El candidato del PRM sacó 200.000 y pico votos.
¿Qué te está indicando eso para las elecciones? Que Leonel va a ganar las elecciones. Será un sondeo que te va a decir por dónde ¿Por va a dónde perfilar, viene la por dónde va cosa? el Así es, asunto. por dónde viene la cosa. Entonces, Julio, y perdón. sobre todo que es la Junta que va a validar eso y va a proclamar los precandidatos. O sea, no son los partidos políticos. Julio, O sea, ahí no va a haber forma de hacer colchón y subir, que yo saqué 2 millones sin haber sacado los 2 millones. No, es la Junta Central Electoral que va a decir cuánto sacó cada partido, cada candidato. ¿qué tiene el equipo del presidente Leonel Fernández para lo inmediato, para los próximos días? ¿Qué actividades importantes de más a señalar para que los amigos seguidores pues sepan y estén pendientes? Sí, el pasado domingo hicimos una concentración a nivel nacional de los esfuerzos concentrados, más o menos estuvieron, las informaciones que nos llegó al equipo de campaña, participaron más de 50.000 compañeros en toda la geografía nacional y se recogieron más de 40.000 firmas inclusive. Ya nosotros, si no, la información que tenía que ya estábamos llegando cerca de los 2 millones de electores, ya, de los 2 millones de simpatizantes que están registrados en la plataforma nuestra. Si faltaría muy poco ciudadanos para llegar a 2 millones. El presidente Fernández está juramentando los equipos de campaña en las sesionales del exterior. En el fin de semana estuvo en Miami, juramentó en Miami o en Florida, se fue el domingo, estuvo en Panamá y ahí concluye entonces y regresa esta semana para entonces reprogramar la próxima provincia donde el presidente va a estar el próximo fin de semana. Sí. Bueno, yo creo que pues pudimos adelantar y nos diste algunos adelantos de la agenda, de las actividades del doctor Leonel Fernández, pero sobre todo insististe en que el doctor Leonel Fernández es el candidato obligado del PLD. No me cabe la menor duda que es así, porque mire, el PLD tiene algo de, y yo como cuadro político y militante de tantos años en el PLD al final decide por el candidato que va a ganar. Y yo quisiera que usted hubiese estado hace 10 días cuando se publicó el libro Ideas Encontradas en el Hotel Jaragua. Yo vi un comunicador inclusive muy connotado del país, que no es del PLD, ni es el leonelista, todo lo contrario, que tuiteó y dijo: me invitaron a la publicación del libro de Leonel Fernández. No pude ir porque duré 3 horas buscando parqueo, no pude entrar al hotel. 3 horas y no pudo entrar al hotel. Bueno, es una señal. Esa es una señal por donde, ¿cómo es que está la situación? De que la gente anda atrás de la miel del líder. Así es. Nos dicen que tiempo de despedir el programa por la noche de hoy. Agradecer al doctor Julio Horton por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Y nos queda tiempo para seguir debatiendo de aquí a junio y la convención o las primarias de octubre. El 6 de octubre. Así mismo es. O la prevalencia del 1.000.000 de firmas. De los 2 millones. 2 millones. Ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de la sintonía. Un servidor, Giovanni Almonte y Junior Espinosa. Les decimos pues hasta mañana y feliz resto de la noche.